Buenas tardes, queridos socios, amigos del Centro Lejano de Madrid, bienvenidos. ¿Cuántos meses hacías que no venías, Esperanza? Desde antes del verano. ¿Desde antes del verano? Sí, porque no. Es que te echábamos en falta. ¿Cuándo va a aparecer esta mujer? Muchas gracias. No, es cierto. Y aquí estamos tus incondicionales. ¿Qué iba a decir? Que sí, que esta vez déjame leer tu currículum, no me deja nunca. Sí, lo tengo que leer porque no crean que eres aquí cualquier cosa. Vale. Es doctora en farmacia, catedrática de nutrición y bromatología del área de nutrición y bromatología, del Departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos y Facultad de Farmacia. Nombramientos: académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia, académico de número de la Academia de Farmacia Reino de Aragón, actividad docente en la Universidad Complutense de Madrid y otras universidades españolas y extranjeras. Principales áreas de investigación: estudio de la composición y valor nutritivo de alimentos, preferentemente de origen vegetal, y sus modificaciones por la maduración y los procesos, aspectos históricos y sociales de la alimentación, los alimentos y su importancia para la salud, numerosas publicaciones y participación en numerosos congresos, tanto nacionales como internacionales, organizadora de jornadas y actividades de difusión del conocimiento de los alimentos y su importancia en el ámbito académico y otros aspectos. Vamos a ver, como veréis, no es cualquier cosa, ¿no? Doña Esperanza, lo que sí voy a leer es el motivo por el que hoy, la conferencia que hoy vamos a tener contigo, es Navidad, y es muy apropiado. La Navidad y sus tradiciones históricas sobre alimentos. ¿Va incluido el turrón? ¿Va incluido? No, vaya por Dios. Pues nada, lo que pasa es que hoy Esperanza ha elegido un día muy particular y a pesar de todo, fíjate cómo tenemos la sala, casi llena. ¿A que sí? Pues sí. Tenemos fútbol y sobre todo tenemos un frío horroroso, pero aquí estamos, los incondicionales. Gracias, Esperanza. Así que te dejo y tú misma. Muy bien. Pues muchas gracias, como siempre. Antes de empezar, quiero, como siempre, agradecer al Centro Riojano y a su Junta y al presidente, José Antonio Ruiz Pérez, el permitirme y el invitarme a venir aquí a charlar de los temas de alimentos que tanto me gusta difundir, y un agradecimiento especial a mi querida amiga Gloria Martínez Manso, porque siempre pone mucho cariño en las presentaciones que hace de mí. Y agradecer a los presentes el que estén aquí esta tarde, porque efectivamente hace un frío horroroso. La verdad es que después del verano no hubo capacidad de las salas de buscar un hueco para una conferencia, porque como aquí hay tantas actividades está todo lleno. Y realmente pues nos pareció que, aunque la fecha no era muy buena, porque ya en este mes, aparte del frío, todo el mundo está pensando en las Navidades, pues que para hablar de este tema era un día adecuado el hablarlo en diciembre. Bueno, pues presento en primer lugar este cuadro de Rafael Romero Barros, que es un pintor que me gusta muchísimo, de la adoración el anuncio a los pastores. Y vamos a hablar de tradiciones navideñas en relación, por supuesto, con los alimentos, que es como digo, lo que a mí me gusta transmitir. Sabemos que nuestra alimentación está incluida dentro de lo que llamamos dieta mediterránea, que fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2010. Y se basa en la forma de comer de los pueblos en torno al Mediterráneo, con el aporte de al-Ándalus y del continente americano, pero la base principal se debe fundamentalmente a Roma, que es quien nos transmite más normas y costumbres a todos los niveles, y entre ellos la alimentación. Lo cierto es que en todas las culturas se habla de alimentos en relación con distintas festividades,
festividades de distinto tipo, como pueden ser las relacionadas con las estaciones del año, las que se refieren a la obtención de alimentos como la matanza o las cosechas, y con festividades religiosas. Nosotros ahora mismo estamos en el otoño y no podemos empezar a contar todas las fiestas relacionadas con alimentos en esta época del año, ni mucho menos tampoco en el invierno. Pero sí que es una época en el otoño en que se van a utilizar las castañas, ya se ven castañeras por las calles, aunque la tradición en cierta medida se va perdiendo, y hay muchas cosas relacionadas con los frutos secos, todos productos que son altamente energéticos porque es una época de frío. Pero llegará el invierno. Aquí tenemos una foto muy bonita de Ribera, que es la salida del sol en el día del solsticio de invierno. El solsticio de invierno ya sabemos que en el hemisferio norte se ha celebrado en muchas fiestas en las distintas culturas, y que el 21 de diciembre es el día más corto del año con la noche más larga. Aquí tenemos un cuadro de Jacinto, que es el nacimiento del sol, que es precisamente lo que se celebra en este momento. Pero el sol renace y para nosotros pues es una nueva luz que asociamos al nacimiento de Jesús, y en definitiva es que los días, como van a ir alargando, es la época de renacer a la vida. La celebración de las fiestas navideñas que tenemos actualmente es una mezcla de costumbres paganas y cristianas, pero el inicio de las fiestas son las saturnales, que se celebraban en Roma en esta época del solsticio de invierno y en la que se comía y se bebía con grandes excesos. Si ya buscamos la celebración de la Navidad, tiene lugar en el siglo IV, a partir sobre todo del edicto de Milán, y es el Papa Julio I en el 350 el que pidió que se aprobara el establecer la fiesta de Navidad, el nacimiento de Jesús, el día 25 de diciembre. Posteriormente, en ese mismo siglo, el Papa Liberio lo decretó como tal. Como siempre, y como sabéis que tengo costumbre, pues vamos viendo imágenes relacionadas con lo que estamos hablando. Entre el siglo IV y el siglo VI se estableció la época de Adviento, pero parece que ya es en el siglo VIII cuando se asienta, y en esta época se establecieron la cena de Nochebuena, la misa del gallo y la comida de Navidad. Pero otra de las cosas que se hace actualmente y que está de moda son los calendarios de Adviento, que parece que se inician en Alemania en el siglo XIX a finales, y los que empiezan a llevar chocolate son de mediados del siglo XX, de 1958. Dado que están de moda los calendarios de Adviento, tenemos uno específicamente nuestro, de esto que estamos hablando hoy, que empieza el 3 de diciembre, o sea mañana, y llega hasta el Día de Reyes, bueno, hasta el día siguiente. Vamos a ir descubriendo las casillas del calendario de Adviento, y podemos decir que quizá el mejor adorno de la Navidad es una gran sonrisa. Vamos a ir ahora a descubrir casillas. Eso es el Día de la Inmaculada, que es también otra de las fiestas de esta época, y al destapar esta casilla vamos a hablar de uno de los libros de cocina más importantes de nuestros escritores que escribe sobre cocina en España, que vamos a comentar ahora una cosa y luego volveremos a hablar de él. Es un libro del siglo XVII, de inicios del XVII, y él recoge en su libro, aunque lo publica en el 1611, recoge un menú de la Navidad de 1604. Bueno, pues podemos ver todas las cosas que hay. Y no acaba aquí, no solo esta diapositiva, donde hay cantidad de productos de origen animal, como pueden ser los pavos que están... Este se ve poquito. Los pavos, pichones, perdices, y os señalo en la última línea las pollas asadas, por lo que comentaremos más adelante. Estamos en 1604, principios del 17, pollas asadas. Bueno, y en esta otra sigue ese menú de la Navidad con un montón de cosas, y en la parte de abajo, pues la parte del final de la comida con frutas y dulces. Seguimos avanzando, nos vamos al día de Santa Lucía para hablar de un primer plato tradicional, concretamente en Madrid, que es el tema de la lombarda. Bueno, a la lombarda se dice que en el argot castizo se la llama el pavo de la huerta. Y vamos a contar una historia de una duquesa de Baviera, Carlota de Baviera,
que ella fallece en el siglo ya XVIII, y cuando falleció dejó escrito que en sus funerales se debían dar la receta de la lombarda a la gente que acudiera al funeral. Y la receta de la lombarda es la siguiente, la lombarda de Navidad. No puedo ofrecer servicio más brillante a mis nobles amigos que negarles mi famosa manera de acomodar la col lombarda. Hacer cocer una lombarda de tamaño medio en 4 pintas de caldo, con 2 mitades de manzana reineta, una cebolla picada con clavo de olor y 2 vasos de vino tinto. Espolvorear ligeramente con especias y dejar estofar. Firmado Carlota de Baviera. O sea que ya las coles se han utilizado en todo el Mediterráneo muchísimo, pero de la col lombarda quizá no se cuenta tanto hasta que me encontré esta historia de Carlota de Baviera. Nos vamos ya a Nochebuena y a Navidad para hablar de 2 segundos platos que van a ser el pavo y el besugo. Bueno, durante las fiestas saturnales de Roma, que son el origen de estas fiestas correspondientes al solsticio de invierno, era costumbre comer un ave. Y eso de alguna manera está incorporado en nuestras mesas, en que en Navidades pues se comen distintos tipos de aves. Pero el ave que se comía en Roma era el pavo real. Luego veremos qué ocurre en España a lo largo de los tiempos. Era el pavo real, que era un alimento de lujo y no podía haber banquetes sin el famoso pavo real. Sin embargo, para nosotros el pavo de las Navidades es el pavo que procede de América, y aquí tenemos una imagen de lienzo de Tlaxcala, donde tenemos aquí los pavitos, a la derecha, bueno, se ve poquito el puntero. Aquí están los pavos o guajalote enteros y aquí abajo ya están preparados para cocinarlos. Bueno, pues ese pavo se trae a España y es el que constituye ahora una de las aves que se incluyen en nuestras comidas o cenas navideñas. En el siglo XIX tenemos esta imagen, que es una imagen en que se ven ahí los pavos sueltos en uno de los mercados madrileños. Un libro muy interesante relacionado con la cocina, pero que no habla tanto de recetas, sino que es el arte de cortar con el cuchillo, de cortar del cuchillo, el arte cisoria de Enrique de Villena, que habla en distintos capítulos de los pavos, habla del besugo, pero en este capítulo 7º habla del tajo de las aves comestibles. Dice, pues exordiando del pavón, el cual asado comúnmente comerles costumbre, y algunas veces por fiestas en convites, con su cola, sin quitar, conservándola, y guardándola de socarrar en paños mojados envuelta. Esto mismo facen del cuello, y mejor de esto, sacada la cola y cortando el cuello, y cuando es asado, pegan gelo con estacas de palo. O sea que una de las cosas, porque es el arte de cortar con el cuchillo, y ya él enseña cómo hay que cortarle la cola, cómo hay que cortarle el cuello para luego poderlo poner como adorno y servirlo a la mesa el pavo con sus adornos. Y aquí tenemos un pavo muerto de Goya para ya empezar a ver qué ocurre en Europa avanzado el tiempo. En el siglo XVI, tanto en Inglaterra como en Francia, se habla de menús y de convites en los que se habla de un pavo. Se sabe perfectamente que en la cena en la mesa real de Enrique VIII era un pavo real, porque aparece citado. Sin embargo, cuando nos vamos a Francia, en la boda de Carlos IX, a finales ya del XVI, pues se habla de pavo, pero no se dice cuál era. Parece interpretarse que si en Inglaterra era el pavo real, en Francia también sería lo mismo. Pero entonces en España, ¿cuándo llega el pavo? Vamos a hablar de libros de cocina a partir del siglo XVI de Ruperto de Nola, que es de principios del XVI, y luego también en las cortes de Carlos III y Carlos IV se incluía el pavo, pero en la mayoría de los libros, o en muchos libros, no explica qué tipo de pavo es. Pero yo interpreto, como vamos a ver ahora, que a principios ya del XVII, en ese libro que hemos visto antes, lo de las pollas asadas, ya eran los pavos de América. Vamos a ver. Bueno, el Ruperto de Nola dice, habla del corte de las aves, ya el arte cisoria era un libro que era conocido, y habla más o menos de lo mismo, que dice que hay que quitarle el pescuezo y la cabeza. Pero luego con los menudillos, con almendras, con un montón de ingredientes, preparan salsa de pavo. Y esto mismo lo va a hacer Hernández Maceras, que es el autor que
Diego Granado, que es a finales ya del 16, que también hace la salsa del pavo, pero este ya, fijaros, finales del 16, ya habla del pavo de América. Y él le llama gallo de Indias, gallina de Indias o polla de Indias. Por eso yo interpreto que lo que hemos visto antes y vamos a volver a ver, pues era el pavo de América, ¿eh? Y entonces para asar el gallo y gallina de las Indias, pasteles de pavos, gallinas de Indias y otras aves, para hacer pasteles de la polla de Indias, ¿eh? O sea que en aquella época le llaman así. De tal manera que Martínez Montiño, estas dos imágenes de arriba representan las diapositivas que hemos visto antes, donde, como os decía, habla de las pollas de Indias, asadas. Bueno, yo interpreto que son las de Indias, porque luego por otro lado habla de pavos asados. Pero yo entiendo que pavos quizá es porque se utilizan los dos nombres, pero ya empieza a utilizar el pavo de América en vez del pavo real. Y en cuanto al besugo, ¿qué es lo que ocurre? Pues en Madrid ya se conocía y se popularizó porque se traían carros cubiertos de paja hacia 1600. De hecho, en el libro de Hernández Maceras también se habla del guiso del besugo, ¿eh? Vamos a ver algunos otros. Sí, se traen en carros cubiertos de paja, pero claro, traerlo desde el mar, sobre todo el Cantábrico, donde se comía muchísimo, era muy utilizado, pues desde el norte hasta el centro de la península, se piensa que ese besugo no llegaba en las mejores condiciones. Pero se comenta, se dice que como luego lo cocinaban, para disimular las alteraciones producidas en el viaje. Y es en el Cantábrico muy utilizado, pero también se utilizaba en Castilla. Una de las cosas curiosas aquí en el mismo Ruperto de Nolas de 1520 es que el besugo se come cocido con zumo de naranja, pero Diego Granado a finales del siglo ya lo incluye entre las viandas cuaresmales. En muchos de estos libros de cocina desde el siglo XVI hay unas recetas específicas para la cuaresma, y entre ellas incluye el besugo. Y dice que del pescado llamado en Italia tiglia o tibia, y en España besugo, y en algunas playas pajel. O sea que también llegaría más o menos bien, pero ya era un pescado apreciado en el siglo XVI finales. En Hernández Maceras, pues, que he dicho antes, Hernández Maceras, el Martínez Montiño. Bueno, pues el besugo fresco, pero tanto Hernández Maceras como Altamiras preparan también el besugo en escabeche. Dan recetas para besugo en escabeche. Otra cosa es que ellos den esas recetas y que luego, lógicamente, se conserva mejor y lo utilizarían más que si lo tenían fresco, que era difícil de conservar. ¿Qué comemos ahora en las Navidades? Pues las comidas, las cenas muchas veces son exageradas con montones de ingredientes. Se empieza con aperitivos, sopas, pescados, aves, carnes, un poco de todo, y luego ya los dulces con abundantes turrones, mazapanes o polvorones. Buscando por internet, claro, es difícil definir qué plato es más característico de cada zona de España, porque no es solo uno. Sin embargo, pues yo recogí, por ejemplo, a mí me llamó la atención en la zona de Galicia el bacalao con coliflor, que eso yo pues no lo había comido, no lo he comido nunca, vamos. También me llamó la atención en la zona de Cantabria los caracoles, que lo he visto en varias páginas, cosa que tampoco es excesivamente habitual en nuestras mesas, pero lo ponen para la época de Navidad. Los pescados, por supuesto. En la zona de Aragón y La Rioja, el cardo, capón relleno, la lombarda, en Madrid, el pavo trufado o pavos, distintos pucheros o un sancocho con pata de cochino en Canarias. Bueno, pues seguimos andando en el tiempo, destapamos otra casilla de nuestro calendario y ahora estamos en el Día de los Inocentes y vamos a pasar a hablar de dulces. Como decía al principio, en esta época del año son muy abundantes los platos que llevan almendras. He citado un poco de pasada, pero en esa salsa de pavo yo decía que ponían almendras. Las almendras, como las cosas dulces, se han utilizado en todos estos libros de cocina en platos salados y en platos dulces. Bueno, pues se utilizan mucho los frutos secos, lo que decía, porque son altamente energéticos, y otra de las cosas que ha sido bastante habitual es el preparar dulces en los conventos.
y de hecho ahora se sigue haciendo. A veces vemos anuncios de algunos sitios en Madrid donde se venden dulces navideños preparados por las monjas de distintos sitios. Otra cosa que debemos recordar, estamos hablando de que estos frutos secos se utilizaban en la cocina desde Roma, pero también en las aportaciones de Al-Ándalus. Otra de las cosas que debemos pensar es que hasta la llegada de los árabes en Al-Ándalus no se utilizaba el azúcar. El único edulcorante era la miel. Y si ya en Roma y en la ribera en torno al Mediterráneo se utilizaban tantos dulces, antes de la llegada de los árabes, todos los dulces llevaban miel y los platos salados también. O sea que es hasta Al-Ándalus el edulcorante siempre va a ser la miel. Por eso hay tantos dulces con miel y con azúcar. El turrón. El origen del turrón, el origen del mazapán, todos estos dulces tienen un origen incierto porque todo el mundo quiere decir que es origen de su zona, ¿no? Bueno, pues el turrón parece que es de origen árabe, indudablemente. Tenemos el alajú, que es uno de los antecesores, o tenemos el birlache, por ejemplo, en Aragón, y la primera constancia escrita es del siglo XV, de 1453. Se comenta que hay una carta de María de Trastámara a las monjas del convento de Santa Clara de Barcelona, donde ya hace referencia al turrón. Hay un libro muy curioso, muy interesante, que es el Manual de Mujeres, en el cual se contienen muchas y diversas recetas muy buenas, en el que aparece una receta de turrón, que dice: para hacer turrones, por cada libra de miel, una clara de huevo muy batida y se junta con la miel. Al otro día se cuece esa miel, siempre hay que batir mucho, y luego leemos ya lo del final, y como esté cocida, echad dentro piñones o almendras o avellanas tostadas y mondadas, y se calienta un poco y ya tenemos ahí hecho ese turrón. En cuanto al mazapán, pues también existen distintas teorías. Se dice que en una de las épocas del hambre, en 1214, había hambre y en el convento de Toledo, en el convento San Clemente Real de Toledo, se empezó a preparar el mazapán. Sí, seguramente ese mazapán se empezará a preparar ahí. Pensemos que también los árabes están en esa época en la península y puede ser de ahí. Sin embargo, yo tengo he encontrado en referencia a los alimentos de Roma lo que quizás sería un precedente del mazapán, que le llamaban un pan, pero ese pan llevaba también almendra molida, era una especie de pan. Entonces, también Ruperto de Nora habla de mazapanes, pero es muy curioso esta receta de aquí, esto a veces da, que es mazapán para dolientes, porque nosotros siempre nos imaginamos el mazapán que es un dulce, pero en ese mazapán para dolientes le pone pollo, por ejemplo. Bueno, dice un capón muy gordo o gallina, y se utilizan las pechugas. Como es para dolientes, es para enfermos, hace suponer que querían atraerles por ese sabor dulce, pero incorporando algún alimento que ayudara a su nutrición. Y bueno, también lo de las almendras, aquí explica cómo hay que preparar. Otro libro muy interesante es un libro dedicado a frutas y a dulces, que es el de Juan de la Mata, de mediados del siglo XVIII, y fijaros en el índice la cantidad de recetas que él aporta de turrones y mazapanes. Y elegí una que dice: turrón blanco a la española, mejor que el de Alicante. Pues a mí me sorprendió un poco, por eso lo elegí, porque precisamente el turrón de Alicante es más blanco que el turrón de Gijona, ¿no? Y entonces dice que se prepara con azúcar, con miel, que se le añaden también las claras de huevo, se reduce al caramelo y se ponen más almendras y más azúcar, y luego se le añade agua olorosa o espíritus como el de anís. En aquella época parece que a los licores les llaman espíritus. Ángel Muro es un libro de cocina, es un libro que es un diccionario de cocina de finales del siglo XIX, de 1892, y es un libro precioso, se puede bajar entero de internet. Yo siempre que hablo de este libro lo comento, porque no solo da recetas, sino que dice en cada época del año qué se cultiva en distintas regiones.
habla incluso de repercusión de los alimentos que él incluye en relación con la salud, y son cantidades de recetas enormes. Por ejemplo, del mazapán. Dice que es una pasta con almendras, azúcar y otras cosas, que lo que me llamó la atención es que mezcla almendras amargas y almendras dulces, que es muy interesante. Y luego, bueno, pues se hace la pasta, se le añade clara de huevo y luego se le pone azúcar, más azúcar a la masa. Y en cuanto al turrón, dice que es una masa dulce que se hace de almendras, piñones, avellanas y nueces, tostado o turrado, todo mezclado con miel. Pero luego dice que se puede preparar también algunos turrones a una especie de mazapanes con diversas frutas. También hay turrones con frutas ahora mismo, ¿no? Y luego hay el turrón de almendras, que dice que se baten las claras a punto de nieve, se le añaden las almendras y poco a poco el azúcar. Este es un cuadro que es muy interesante. Este es otro pintor bastante, que a mí me gusta mucho, Los bodegones de Yepes, y aquí tenemos precisamente en primer término pues un turroncillo que más bien parecen avellanas, que son los frutos secos que están en el cesto. Y nos vamos ya a Nochevieja y las uvas. ¿Y cuándo pensamos que se empiezan a tomar las uvas? Pues entonces todo el mundo habla de 1909, y la historia cuenta que es que hubo un excedente de uvas en la zona de Levante, y a partir de aquí viene la historia, pero no es verdad, es anterior a eso. Vamos a ver, porque encontré un trabajo muy interesante, muy bonito, que está además publicado en periódicos, de finales del 19. Bueno, hay argumentos que sitúan este tema de las 12 uvas a finales del 19. Y aquí tenemos un periódico que se llamaba El Siglo Futuro, Diario Católico, de enero de 1894. Y entonces tenemos la página, en el recuadrito en rojo está ampliado, y a ver si consigo leerlo porque como está medio borroso. Sí. Dice: de cómo ha pasado la velada del último día del año anterior la sociedad española de este fin de siglo. Cronista El Imparcial, que en su número de ayer dice lo siguiente: las uvas bienhechoras. La costumbre ha sido importada de Francia, pero ha adquirido entre nosotros carta de naturaleza. 1894. Hasta hace pocos años eran muy contadas las personas que comían las uvas el 31 de diciembre al sonar la primera campanada de las 12 de la noche. Hoy se ha generalizado. 1894. Pero ya se sabe que en diciembre del año siguiente, de 1895, ya se tomaban uvas y champán. Y el mismo autor recoge otro artículo que dice que, publicado el 1 de enero de 1896, que dice: en la hermosa residencia particular del ilustre presidente del Consejo de Ministros se reunieron anoche casi todos sus compañeros de gabinete y algunos otros distinguidos personajes. A las 12 en punto de la noche saludaron los ministros la entrada del nuevo año, comiendo ricas uvas y bebiendo champán. O sea, uvas y champán, sí. Ahora, aquí no se dice que se hagan coincidir con las campanadas. Pero en el 97, que ya la costumbre estaba establecida y muy generalizada, dice que los comerciantes en 1897 ya aprovecharon esa costumbre para comercializar con las uvas, y las llamaban de muchas formas. Decían uvas de la suerte, uvas milagrosas o uvas de la fortuna. Y hay otro artículo del Imparcial del 31 de diciembre de ese año que dice: las uvas milagrosas. Para obtener la dicha durante un año entero es preciso comer 12 uvas el 31 de diciembre, al sonar la primera campanada de las 12 de la noche. Dicho se está que la baratura del artículo coloca el amuleto al alcance de todas las fortunas, y por consiguiente son contadas las personas que dejan de verificar la sencilla y grata operación.
Quiere decirse que todos tomamos las uvas el día de Nochevieja para que nos dé suerte, y esto ya viene de finales del 19. Otro bodegón, otro cuadro de Romero Barros, que son uvas. Y nos vamos ya al día 6 de enero, nos vamos a Reyes y al Roscón de Reyes. Bueno, pues realmente os traigo estos cuadros de Zurbarán y de Velázquez porque la Epifanía es dar a conocer al mundo el nacimiento de Jesús a través de las figuras de los Reyes Magos. Y nos volvemos a ir a Roma, donde en las fiestas saturnales ya se preparaba una rosca que parece ser el antecedente de este Roscón de Reyes, que incluía dátiles, higos y miel, y dentro había un haba. Y en aquella época de Roma pues se daba a los plebeyos, a los esclavos, a todo el mundo, y el que le tocaba el haba era el rey por un día, de tal manera que si era un esclavo podía figurar y mandar a todo el mundo lo que quisiera, Bueno, hay una frase que se dice que si ese haba lo encontrado, Roscón pagarás, mas si ellos la figura, coronado y rey serás. Lo que se cuenta de Roma es que era el haba y le tocaba el haba y era rey. Este es un poema que he encontrado, y por más que he buscado no he encontrado el autor, he mirado muchas veces, pero dice así: he aquí el Roscón de Reyes, tradición de un gran banquete, en el cual hay dos sorpresas para los que tengan suerte. En él hay, muy bien ocultas, un haba y una figura. El que lo vaya a cortar, hágalo sin travesura. Quien en la boca se encuentre una cosa un tanto dura, a lo peor es el haba o a lo mejor la figura. Si es el haba lo encontrado, este postre pagarás, mas si ellos la figura, coronado y rey serás. Entonces, bueno, pues que cada uno se quede con lo que quiera. Si es el haba o es la figura lo que coronado y rey serás. Vamos a ir terminando, y este es un cuadro de Mantegna de la adoración de los Reyes Magos que me parece muy bonito, y se dice que el color de las caras de los Reyes Magos es para diferenciar los continentes que entonces más o menos se conocían, para representar Europa, África y Asia. Vemos que el del centro tiene la piel más amarilla, el negro y el blanco. Y vamos a terminar con una serie de poesías, después de esta imagen del invierno y de la nieve, que ahora ya no nos nieva en Navidad aquí en Madrid, está nevando en la sierra, por eso el frío que hace, y van a ser unos poemas relacionados con la nieve. Este es de Gabriela Mistral, y dice: ha bajado la nieve, divina criatura, y vaya a conocer. Ha bajado la nieve, mejor que las estrellas, miremosla caer. Viene, calla, callando, cae y cae a las puertas y llama sin llamar. Así llega la Virgen y así llegan los sueños, miremosla llegar. Ella deshace el nido grande que está en los cielos y ella lo hace volar. Plumas caen al valle, plumas a la llanada, plumas al olivar. Tal vez rompió cayendo y cayendo el mensaje de Dios nuestro Señor. Tal vez era su manto, tal vez era su imagen, tal vez no más su amor. Ahora un poema de invierno para niños, que este es de Beatriz de las Heras García. Tiene más cositas, es una mujer joven y tiene muchas cosas. Abrigo y gorro, calcetines y bufanda, si no me los pongo me dolerá la garganta. Para jugar con la nieve los guantes debo llevar, para que mis pequeños dedos no se vayan a congelar. Me gusta mucho el invierno con su frío y su viento. Me acurruco entre las mantas para leer un cuento. Un baño caliente y la sopa también. En la calle hace frío, pero en casa se está muy bien. Este para hoy es lo ideal. Los guantes, el ir a la casa, la sopita. Y ahora vienen dos poemas que son cosas, digamos, relativas a la nieve, pero no son de nieve. Uno es el poema de los naranjos de mi huerto, es un trocito, que dice, bueno, es otro cuadro de Romero Barros, que para mí este es de los cuadros mejores, este de las naranjas a mí que me encanta. Bueno, los naranjos de mi huerto cuajados de flores están, si las miras verás nieve, pero solo es azar. Por eso a mí no me extraña que el sultán poner mandara todo un campo de naranjos para que no le faltara a su amor la blanca nieve de su sierra de Granada.
Y el último es de otra cosa relacionada con la Navidad y con estos días, pero es del hemisferio sur. Yo, de quienes me conocen saben que he ido muchas veces a Paraguay. Un año estuve a finales del mes de noviembre, está entrando el verano allí, y así como la primera vez que fui a Paraguay olía, pues como en Córdoba, al azar de las naranjas, que era impresionante, pues cuando fui en esta época del año olía a flor de coco, que era también impresionante. Y es de un señor de Paraguay, Apreyar se llama, dice: estas son las flores de coco que las venden por las calles, y es un aroma por todos sitios. Bueno, vaina de felpa que ocultando espiga llora al verano al presentir enero, y abre en oro su vientre perfumero, símbolo y paz de la velada amiga. Y reclinada en monte que castiga con aroma en pesebre saborero, vara de luz y flor del cocotero, estival perfección de la cantiga. Su perfume limita la presencia de la estrella en el alto, luminosa, espiga de cristal sin transparencia, diciembre en flor y transmutada rosa, fragante su oración de sol y arena, me dice que ha llegado Nochebuena. Qué bonito. Bueno, la natividad de Yirgandallo, y terminamos con nuestro calendario de Adviento. Feliz Navidad y feliz 2006. Muchísimas gracias. Y ahora, para entrar en calor, yo creo que Julio nos ha preparado vino, Aquí no. ¿Han bajado? Vale, pues nada, tenemos un vino aquí. Un poco turrón, dice el otro. Vete a Corte Inglés. Bueno, pues nada, ahora tomamos un vinito, ¿vale? ¿Alguna pregunta tenéis? Mira, yo quería comentar una cosa. Es que hay una persona que es muy aficionada a la cocina que se llama Francisca, que de vez en cuando yo le cojo recetas. Y me sorprendió la semana pasada que de repente da la receta de recetas para Navidad y empieza con el bacalao con coliflor, y me llamó mucho la atención, claro. Ahí está. ¿Qué libro? Sí, no, es un libro. Una vez que sí, que sí funciona. Bueno, a lo mejor hay que probarlo, ¿no? Que dio la receta la semana pasada. Sí, hombre. Y luego, que sí, que la mujer es de Galicia, y el otro día dio la receta para Navidad de bacalao con coliflor, que pensé, ¿a qué viene esto? Claro, que me fue haber dicho antes que es un plato muy típico de Galicia. Un poco fuerte, ¿no es? Fuerte, bacalao. A ver, que yo pasé, no me interesó, pero creo que como la En Semana Santa con garbanzos y espinacas, o sea que también hay una verdura. No lo sé, yo no lo había oído nunca. Sí, no, pero como sí, por eso. Que justo la semana pasada pasada casualidad está bien, gracias. Sí. Hombre, yo pienso que el tema es que la gente utiliza los productos que tiene a mano. También. Y la coliflor y el bacalao en Galicia. Los gallegos. El bacalao Sí, bueno, pero que es un plato típico para ellos de Navidad, que es lo que ha hecho Esperanza. ¿Qué hace frío? Cada vez me voy a poner mi abriguito. Sí, lo de y el bacalao con espinacas en mi casa se comía el Viernes Santo, el bacalao con espinacas. En el mapa que has sacado de Semana Santa de España, por regiones, lo has sacado, por favor, estoy haciendo una pregunta. No sé si... No, es muy fácil la en la región de Murcia salía una referencia a un plato que no recuerdo el nombre y que debe ser muy característico de ahí. Sí. ¿Sabes? Es que estábamos en el... Cuando estábamos en la... Saca el mapa. Sí. Es que no me Creo que acuerdo. sí, al principio. Pues Sí, si pero lo como conoces. hay Ahí está. Eso yo creo que lleva calabacín y huevo.
Yo un murciano, un restaurante murciano. Sí, y huevo, no sé si patata también. Sí, pollo me encanta. De huerta, ¿no? De huerta. Sí. Yo creo que es eso, es cada canción. Sí. El sancocho de Canarias. Claro, los sancochos son todos como pucheros. El sancocho de América, claro, que son pucheros, que llevan ahí de todo. Sí, pero allí le ponen el maíz y en Canarias también, yo he comido alguna cosa con tipo puchero con maíz. Una especie de... Sí. Y me llama la atención la sopa rellena de la sopa. ¿Cómo puedes rellenar una sopa? Pues porque lleva muchos ingredientes, no es que esté rellena. Está muy densa rellena. Tiene poco caldo. Bueno, que pasamos al vino. Bueno, pues hasta el año que viene acabemos ahí. Es que habrá que ver también cuándo hay fecha. Si es que el problema es...